tu bondad, tu misericordia, tu palabra, que nos enseña, que nos guía, que nos muestra en ejemplos bíblicos, sobre todo a partir del Señor Jesús, pero de tantos otros de tus siervos, Señor, acerca de nuestra vida, de lo que tú estás haciendo de nosotros, lo que tú quieres para nosotros, Señor, y cómo tú tienes propósitos que estás cumpliendo aún hoy, o quizás especialmente hoy. Y por eso rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que entendamos lo que tú tienes hoy para nosotros, es nuestro deseo cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, el título del tema que vamos a ver hoy se llama, voy a repetir la palabra hoy, Milagros de Jesús hoy. Está bueno, ¿no? Sí, dan como ganas de saber, yo quiero saber cuáles son los milagros de Jesús hoy. Y vamos allá al texto, dice, estamos ya, Lucas capítulo 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Sabe lo que es el bordón o no? Pareciera que es un bolsón, algo de un borde de... No, es un bastón, ¿ya? Entonces ellos generalmente caminaban con un bastón y tenían otro para defenderse de ladrones y cosas así. Y dije, no, no lleven eso, no se defiendan. Esa es la idea. Y en cualquier casa donde estéis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estando perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de que no oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ese es el texto en el que vamos a estar hoy, son 9 versículos y una historia breve, si se quiere, pero llena de la obra de Dios en muchos lugares. Y vamos a dividir la enseñanza de hoy en dos partes. La primera voy a hacer explicaciones de versículos o de palabras que a lo mejor no las tenemos tan claras qué es lo que significan. ¿Ya? Y después vamos a ver un mensaje que está inserto en el texto que habla de cómo el Señor está obrando milagrosamente hoy. Versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. ¿Quiénes son esos? ¿Sí? ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? Muchos. ¿Por qué aquí cuando dice sus 12 discípulos se está refiriendo a un grupo especial, ¿cierto? ¿Quiénes son esos? Los apóstoles. Ok. ¿Y qué son los apóstoles? Esa es la gran pregunta, ¿no? Son discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Apóstoles, bien. Entonces, estuvieron con Cristo, pero los discípulos también, los fariseos también estuvieron con Cristo. ¿Qué son los apóstoles? Y tenemos que aclarar un poco esa idea. Y resulta que nos acordamos que allá en el capítulo 6, versículo 12, ¿se acuerda que Jesús se apartó para orar y escogió a los 12? ¿Recuerdan? Y les llamó apóstoles. Entonces, este es un grupo especial que tiene un nombre especial. En griego es súper difícil el nombre, es apóstolos. Súper complicado. Y el tema entonces, ¿por qué dije el griego? Porque hay que ir al griego para ver qué realmente significa la palabra. Y la palabra significa uno que es enviado, uno que recibe o que es delegado, a quien se le delega una tarea para hacerla, ¿ya? Y tiene que ir, moverse, digamos, y hacerla.
Perdón, alguien que está comisionado para una tarea, pero no para hacerla aquí, para ir a hacerla. ¿Sí? Despachar a alguien. Esa es la idea que tiene el verbo, sí, apostolar, digamos, en el griego. De ahí viene el apóstol, alguien que es enviado, alguien que es comisionado, ¿sí? A quien se le delega una tarea. Y vamos a ver algunos versículos, vamos a hacer un poco de ejercicio bíblico. Vamos a Hechos capítulo 1, para entender algunas cosas especiales acerca de los apóstoles, porque la pregunta es, bueno, ¿y cualquiera puede ser apóstol? Lo primero que sabemos, sin leer mucho la escritura, así como intuitivamente, es que si el Señor se apartó para orar y escogerlos, entonces los escoge el Señor. ¿Sí o no? Eso desprendemos de Lucas capítulo 6. En Hechos capítulo 1, vamos a ver en el versículo 21, ya Jesús había ascendido al cielo y tenían que reemplazar a Judas. Y dice, Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado, y aquí va a dar algunas pistas, juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, tenía que conocer a Cristo personalmente y estar con los apóstoles. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ya hay requisitos para ser apóstol. ¿Puede haber un apóstol hoy día? ¿Y como en YouTube vemos apóstoles por todos lados? Son falsos, ¿cierto? Sí, ayúdenme, ¿son falsos? Sí, son falsos, bien. Estamos en capítulo 2, el mismo Hechos, capítulo 2, versículo 43. Estamos allá, Hechos 2:43 dice, ojo, aquí ya estaba funcionando la iglesia. ¿Quién estaba liderando la iglesia? Los apóstoles, ¿ok? ¿Qué dice acá? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, tenían poderes de parte de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Sanaciones, por ejemplo. A eso se refiere maravillas y señales. La palabra señal siempre tenemos que asociarla a un hecho sobrenatural que lo que hace es ratificar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos? No es que yo saque un conejo de un sombrero. No, no está hablando de esas cosas. No es cualquier cosa. Capítulo 4, versículo 33. Seguimos avanzando en Hechos. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué hacían los apóstoles? Daban testimonio. ¿Y eso qué significa? Estaban predicando a Cristo. ¿Sí? Para hacerlo más simple. Saltamos al libro de Hechos. Perdón, Romanos. El hecho era que eran romanos, eso es. Para salir del impas. Ya, Romanos capítulo 1, versículo 1. Partamos del principio. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y acá tenemos uno especial, dice, llamado a ser apóstol, porque el Señor Jesucristo lo llamó en forma directa. Y conocemos la historia. Para el Evangelio de Dios, la función es la misma. Y veamos, por ejemplo, ya en el capítulo 11, versículo 13. Romanos. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y tenemos entonces esta noción de que hay apóstoles que están predicando la palabra de Dios y para ratificar esa palabra, ¿por qué hay que ratificar esa palabra? ¿En qué tiempo estamos? Después de la muerte de Cristo, ¿cuántos escritos había? Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Que se terminó de escribir 400 años antes de Cristo. Tenemos todo el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, ¿qué cosas tenemos escritas? Ninguna.
todavía la palabra de Dios no estaba completa. Y como no estaba completa, estaban ellos enseñando la palabra de Dios, la misma que tenemos nosotros en nuestras manos, por boca de los apóstoles. De los primeros libros escritos en orden cronológico tenemos, por ejemplo, la carta a Santiago, año 45, la carta a eh, me parece que primero a los tesalonicenses y Gálatas. Creo que esas son como las primeras, ¿ya? Y las últimas, todos los escritos de Juan. Y entre medio varios, un día vamos a hacer una cronología de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Hay mucho que se relaciona en función de los viajes de Pablo, en qué lugar estaba y dónde escribía cartas a una iglesia que ya había comenzado, a veces muy recientemente. Ok, tenemos entonces esto con estamos en Romanos, ¿no? Con los apóstoles. Vamos a ir a primero a los Corintios capítulo 15, que hay un texto muy breve y muy importante respecto de la fe, que comienza hablando de qué es el Evangelio del Señor. Y en ese contexto va a decir en el versículo 7, voy a partir en el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, de Pedro y los 12 con Pedro, ¿sí? 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿sí? Esto en el tiempo en que fue escrito esta carta. Entonces, parte hablando de los apóstoles, después sigue hablando de hermanos. 7. Después apareció a Jacobo, que se entiende que es el hermano de Jesús. Pero mira lo que dice después a todos los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Todos los que habían sido enviados a predicar el Evangelio. No necesariamente con el rango de apóstol de los 12, sino que muchas veces, algunas veces en el texto vamos a ver la palabra apóstol asignada a alguien que está siendo enviado a predicar el Evangelio, como un evangelista. Pero algo más, enseñar la doctrina de Dios para formar una iglesia. Lo que hace hoy día un misionero, por ejemplo, o un pastor. Acá a veces se le llama apóstol. 8. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y él, Pablo, sí tiene el rango de apóstol. Digo rango para hacer la diferencia, ¿no? Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo está escribiendo esta carta a los corintios porque los corintios estaban escuchando falsos maestros que eran falsos apóstoles y lo están de alguna manera menospreciando. Y él hace una defensa de su apostolado y en el 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol, ¿se acuerdan lo que eran señales o no? Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros de parte de Pablo. Eso lo constituía un apóstol de parte de Cristo. Tenía todos los requisitos para hacer ver que era así. Tenemos una idea entonces más o menos de que hay apóstoles de verdad y apóstoles que se les llama apóstol por lo que hacen y apóstoles que son falsos. ¿Sí? Tenemos que saber distinguir entonces todo eso. ¿Pregunta? ¿No? Sí. Los primeros 12 estaban Judas incluido. Sí. Después con la muerte de Judas, el 12º es Matías. Matías. Escogen a Matías. Vendría a ser un 13. Claro, Pablo vendría a ser un 13, que está fuera de los 12. Los 12, recuerdo dónde se quedaron predicando y enseñando. En Jerusalén. Cuando hubo persecución en Jerusalén, todos, dice, salieron, menos los apóstoles. Todos ellos se quedaron allí. Cuando hubo persecución, y en esa persecución aparece el famoso Saulo, que va a ser enviado a los gentiles, fuera de Israel. Entonces tiene un ministerio distinto. Otros casos, sí,
Ya. ¿Por qué, por qué en la actualidad podríamos decir que si alguien dice que es apóstol, incluso puede hacer cosas que nos sorprendan, ¿sí? Porque Satanás tiene poder, podemos decir que no es apóstol? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Tenía que ser testigos de Cristo, haberlo visto en persona, con, y haber sido encomendados por Él en persona. Ahora, muchos pueden decir, o sea, yo mismo puedo decir, yo estoy acá porque Cristo me llamó a ser pastor, y está bien, pero no de la forma en que llamó a los apóstoles, ahí los llamó de frente a frente, ¿sí? Escucharon su voz, yo la leo, ellos la escucharon, me habló el Señor. Ya, hay muchos que dicen que ven visiones o que el Señor les habló en un sueño, algo así. Los apóstoles, la tarea de los apóstoles, y ahí es donde quiero ir ahora, es proclamar a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Para que el Señor edifique su iglesia. ¿No fue esa la promesa del Señor? Yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, versículo 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahí tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Edificados sobre la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que en este tiempo la palabra de Dios todavía estaba siendo escrita. Por eso que nos llama confusión. Pero nosotros ya la tenemos completamente escrita, ya fue. Por lo tanto, no se requieren ni profetas, ni apóstoles, ni nadie que me venga a decir que Dios dice otra cosa que ya no está escrita en su palabra. ¿Estamos? ¿Ya? No. Porque lo que le llega es la palabra de Cristo que ya está dada. El tiempo ya se ha cumplido. ¿Sí? Es más, vamos a ver en varios textos, en Deuteronomio, en Proverbios y en el mismo Apocalipsis, que dice que nadie añada una letra a lo que ya está escrito. De esa misma manera, alguien puede decir, el Señor me habló a través de una visión, de un sueño, y va a decir algo que no está escrito en la Biblia, no es de Dios. Cualquiera de nosotros puede soñar, yo muchas veces sueño, y sueño con cosas acerca de Dios, pero están en su palabra. Y es porque de alguna manera en el sueño mi memoria trae palabras del Señor a mi cabeza. Nada más. No hay más misterio que ese. El misterio, el verdadero misterio está en que esa misma palabra cambie mi vida. Ese es el misterio. No que se me diga una cosa que no es. ¿Se entiende la idea, no? La palabra está completamente escrita. Ya está. Está terminado lo que se llama el canon de la Biblia. La regla de la Biblia está lista desde, según nuestros textos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entre medio no hay nada más que agregar. Está listo. Es todo lo que Dios tiene que decir y la palabra de Dios es suficiente. Es todo, que sea suficiente quiere decir que es todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios para vivir como siervo de Dios. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quedó claro eso, no? ¿Cuántos apóstoles hay hoy día? Ni uno. Vamos. Hechos 14:14 dice, y aquí vamos a ver algo que les comenté hace un rato. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿se acuerdan que los querían transformar en dioses allá al pueblo donde fueron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué apóstoles? Bernabé y Pablo. ¿Bernabé era apóstol? No.
pero fue juntamente con Pablo comisionado por el Espíritu Santo desde la iglesia, ¿se acuerdan, no? ¿Qué iglesia? Antioquía, para ir a predicar a las naciones, comisionados por apostolados. Ahora, el apóstol de parte de Cristo era Pablo, Bernabé no, Bernabé era un levita, pero su trabajo se le llamaba apóstol. La palabra en el griego es la misma, ¿ok? Por eso le dije, hay algunas veces que se usa la palabra, pero no está hablando de un apóstol de Cristo necesariamente, del rango del apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, 3:1. Estamos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿A quién le está hablando eso? A nosotros, ¿sí o no? ¿Somos eso? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ah, Cristo también era un apóstol. ¿Y quién lo llamó? Nuevamente, no es el rango de apóstol, sino es la misión que él cumplió. ¿Quién lo envió? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, apostoló a su Hijo. Ahí tenemos otra vez la palabra, ¿ok? ¿Claro con los apóstoles? Exacto. Ya, volvemos a Lucas 9 y ahora sí vamos a empezar. Le dije, vamos a dividir esto bueno, vamos a hacer todavía algunas otras explicaciones. Eh, ¿Para qué son los apóstoles? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión de los apóstoles? ¿Sí? E- Edificar la iglesia, ¿sí? Iniciar la iglesia y edificarla. Esa es la misión de los dos, de los apóstoles. Ya, dice entonces, habiendo reunido sus 12 discípulos, volvimos a Lucas, les dio potestad de autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. A ver, ¿cómo eso? ¿Puede el hombre echar demonios? ¿En cualquier época? No puede. Por sí mismo no puede. Si tiene el Espíritu Santo tampoco puede. Los demonios, tenemos que saber esto, los demonios son muy superiores al hombre. De hecho, la carta a los hebreos parte hablando de eso, que Jesús es superior a los ángeles, que son los ángeles que ellos son demonios, y es superior al hombre. Pero en su humanidad está entre los ángeles y los hombres. Solo puede pedir a Dios que quite ese demonio. De hecho, hay un pasaje o Joel creo que es, se me olvidó, discúlpeme, no me recuerdo, es un profeta menor, cuando está Josué, el sumo sacerdote, parado frente a Dios y dice Jehová, le dice a Jehová, le dice Jehová te reprenda, porque estaba Satanás acusándolo, recuerda, ¿no? Judas también habla de eso, pero quiero querían nombrar este del Antiguo Testamento, que se nos pasa a veces. Y dice, Jehová te reprenda. Y en Judas 1:9, ¿sí? Estaba Satanás luchando con el arcángel Miguel y el arcángel Miguel, que es el más poderoso de todos, le dice, te reprendo. ¿Le dice eso, no? No, le dice, Jehová te reprenda. Dios es el único que tiene poder para reprender demonios. ¿Y qué pasó acá entonces con los apóstoles? Cristo les transfirió ese poder para una comisión especial y limitada, por un espacio de tiempo. ¿Estamos? Para que no entendamos otra cosa. Sí. De hecho, en Efesios 1:11, hablando de las cosas que el Señor Jesús nos dio, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, que son los que proclaman la palabra de Dios, a otros evangelistas, que proclaman la salvación de Dios,
a otros pastores y maestros. Y ahí tienes el orden de cómo históricamente va funcionando esta comisión de cargos, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles ni los profetas existen porque no son necesarios. ¿Qué tenemos hoy día? Evangelistas, pastores y maestros. Y de alguna manera los pastores empiezan a reemplazar en esa función de edificar la iglesia al apóstol. Estamos todos basados en el fundamento de los apóstoles, exactamente. Em, Estamos con los demonios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? El Señor les dio un poder momentáneo para una misión específica. Comparemos esto en el mismo capítulo 9, en el versículo 40. ¿Sí? Había un muchacho endemoniado, Jesús venía de la transfiguración, estaba allá, viene bajando del cerro y se encuentra que estaban los discípulos con un padre que tenía un muchacho endemoniado, y en el versículo 40 dice, y rogué, esto lo dice el padre, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron, porque no tienen el poder. Ahora, ¿deberían haberlo hecho en ese tiempo? Tenían que haber pedido al Señor. Eso es lo que dice. Esta clase, en Marcos dice, esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Pero eso es lo que está diciendo Jesús, es tienen que buscarme a mí. No es que yo me ponga a orar y ayunar y voy a preocupado del demonio. No. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae, se lo dice a los apóstoles. Claro. Ellos pensaron que podían hacerlo y ya no podían. ¿Qué es la oración? Es buscar a Dios para depender de Él en todo, en el poder de Él, ¿sí o no? ¿Y qué es el ayuno? Eliminar cualquier cosa que me estorbe en mi relación con Dios. Para hacer un resumen más, ¿cómo se llama? Espiritual del tema. Pero básicamente lo que está diciendo es mi poder, soy yo el que lo hago. Eso es lo que está diciendo Jesús a través de esa frase. Si Él les daba el poder a los discípulos, lo podían hacer. Y vamos a verlo ahora, quizás lo vamos a tener más claro porque con los demonios se nos enreda, con el tema de las sanidades, porque dice también dice, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en Mateo 10:8 dice también para resucitar muertos. Hay poder ahí, ¿no? Wow. ¿Puede un hombre resucitar a otro? No. De la misma manera que tampoco puede echar demonios, de la misma manera que tampoco puede sanar enfermedades, por poder, digamos. Porque si tomamos remedios vamos a sanarnos. ¿Se entiende la idea, no? No puede el hombre hacer eso. Y lo que está pasando es que ahora sí, hombres van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque van a estar llevando el mensaje de Cristo a un montón de lugares y que ese mensaje sea ratificado con el poder de Cristo. Eso es lo que está pasando acá. De eso se trata este texto. ¿Estamos? Por ejemplo, el sacar demonios muestra la compasión del Señor con los perdidos, ¿sí o no? ¿Quién más puede ir a un endemoniado si no solo Cristo? Eso es lo que se está mostrando acá. Eso es lo que está pasando. Con las enfermedades, en Hechos 3, en Hechos capítulo 3, recuerda que no lo busquen. Y va pan. Juan y Pedro, los mezclé, al templo a orar y se encuentran con un cojo de nacimiento, ¿sí o no? Que tenía como 40 años cojo y lo sanó. Dice, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? En el nombre de Cristo, en el poder de Él, en la comunión que yo tengo con Él, a ti te digo, levántate. ¿Quién hizo la obra? Pedro. No, Cristo. De hecho,
El libro de los Hechos trata de cómo comienza la iglesia, pero lo que va narrando es el poder de Cristo en su obra, cómo Él edifica la iglesia, cómo Él cumple su promesa. Eso es el libro de Hechos. Eh, sí, vamos al tiro ya. Vamos al tiro ya. No te voy a dejar terminar porque esa es la conclusión de la clase de hoy. ¿Viste? Ya está concluyendo, está muy apurado. Vamos a terminar, les aviso al tiro con ese versículo, Hechos 1:8, ¿ok? En Hechos 28, cuando ya Pablo está yendo en el viaje prisionero, ¿no? A Roma, va a llegar a una isla que se llama Malta. Ups, me perdí la página. Yo sé dónde están vuestras mentes. En la vid, en la cebada. Eh, Dije en Hechos capítulo 28, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo como apóstol tenía el poder de parte de Dios para hacer esto. Filipenses 2:27, y es un texto que ya nos recordamos, lo estudiamos un año atrás, o no es tanta la memoria, ¿no? Está hablando de Epafrodito. ¿Cómo estaba Epafrodito? Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir y yo lo sané. ¿Dice eso, no? ¿Dice Pablo eso? No, no, dice, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo ya no lo podía sanar. ¿Por qué? Porque son dones que iban menguando, iban disminuyendo en el tiempo, porque la palabra de Dios estaba siendo predicada y escrita en el tiempo. Ahora la palabra de Dios es la que tiene poder en sí misma, ya no necesita ser ratificada por señales. ¿Ok? Lo mismo pasa con el don de lenguas y otros dones más, don de milagros, que empiezan a desaparecer en el tiempo porque ahora es la palabra la que habla de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las sanidades? Demuestra entonces que predicaban la verdad divina, en que lo que Dios decía que iba a hacer, se hacía. ¿Recuerdan Lucas 4 qué pasaba, no? ¿A qué vino Jesús? ¿A sanar enfermos? ¿Sí, no? Y está pasando. Juan el Bautista, cuando tuvo dudas, preguntó, ¿eres tú o es otro el que tenemos que esperar? ¿Y qué le respondió Jesús? Mira cómo los cojos andan, los ciegos ven. ¿Recuerda, no? Se ratifica la palabra de Dios que se está cumpliendo. Eso es lo que está sucediendo acá. Y ahora, como vimos en el domingo, en la tarde, ¿se acuerda del taller de discipulado? El Señor encomienda a otros la obra que Él hace. Hasta aquí, hasta el capítulo 8, Lucas, vemos que el Señor individualmente está haciendo toda la obra. Pero a partir del capítulo 9 dice, ahora van a hacerlas otros por mí. Delega la obra por un tiempo limitado. Estamos Romanos capítulo 15. Versículo 18 y 19 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y estos dos versículos resumen el apostolado. ¿Estamos? Personas comunes y corrientes, los apóstoles, igual que cualquiera de nosotros, personas pecadoras, ¿o no? Personas temerosas incluso. Cuando llevaron a Cristo a la cruz arrancaron todo, ¿no? Como nosotros, para nada distintas, pero llamadas por Dios para cumplir un propósito, igual que nosotros, ¿o no?
no son tan distintos. Jesús entonces ahora está delegando el mensaje del Evangelio con poder. En el versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, vayan con lo que tienen puesto. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque la encomendación es por gracia y de gracia. El Señor los toma y los envía. No necesitas armarte de un montón de cosas para hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios la hace Él, como Él quiere, cuando quiere, por medio de quien quiere. Eso es lo que está pasando acá. Ahora, les está enseñando 2 cosas. Uno, que no debían depender del pago de hombres. No tenían que darle ofrendas por lo que estaban haciendo. Y de esa manera los cuidaba de caer en una tentación de enriquecerse con el Evangelio. ¿Sí? Y vemos hoy en día mucha gente que lo hace. Vemos en las Escrituras que mucha gente también lo hacía. Enriquecerse con el Evangelio porque es poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué blasfemia más tremenda!, ¿no? Pero el Señor, para cuidarlos, les dice, ustedes van con lo que tienen. Y lo otro, que debían actuar por fe y confiar en que Dios suple todas las necesidades. Y hay una enseñanza para nosotros ahí, ¿no? Con un tema de la fe. ¿Y cuántas veces tenemos temor porque nos va a faltar algo, porque no nos resultó algo, porque algo salió para atrás? Y Dios sigue estando en control de eso, no porque sí, sino porque quiere usarte, dependiendo de Él, no de ti. Y tenemos esa enseñanza acá casi como oculta, si se quiere, cuando les dice en el versículo 3, no lleven nada salvo lo que tienen puesto. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Cualquier casa donde entréis significa donde sea aceptado el mensaje, esa es la idea. Ahora, esta austeridad que tenían era temporal y es, por decirlo así, lo que requerían para su entrenamiento. Y sabemos que fueron bien entrenados porque después sufrieron por la causa del Evangelio. En Lucas 22 vemos a Jesús con sus apóstoles de nuevo, en el versículo 35, y les va a hacer una pregunta. Después de que pasó todo un año y medio más o menos, cuando ya está a punto de morir el Señor, en el 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque ahora lo va a enviar a los lobos, dependiendo siempre del Señor. ¿Cómo estaban? Como en el desierto. ¿Recuerda cómo está el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué tenían? Desierto. No, tenían al Señor y el Señor les proveyó maná y dice la Escritura también que incluso sus vestidos no envejecieron. Dios da de gracia y en esa gracia nos sustenta. Contentos entonces con el sustento y el abrigo, como dice Pablo a Timoteo, o en Hebreos también, contentos con lo que el Señor nos da, porque Él es fiel, dice, y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Hebreos 13:5. Versículo 4, 5, perdón. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Los judíos eran de mucha cosa visual, entonces tenían que demostrar que donde era rechazada la palabra de Dios, había que limpiarse de esa blasfemia, de ese pecado. Yo no voy con eso, yo voy con el Señor. Y al mismo tiempo, en ese acto estaban demostrando el juicio que viene de parte de Dios. En Mateo 7, por ejemplo, cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es terrible la frase que dice, no deis lo santo
eso a que nadie tiene acceso, que es de Dios, a los perros. Y se lo está diciendo a judíos que rechazaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que priorizar el tiempo e ir a los lugares donde ya se recibió el Evangelio. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque si no lo recibían iba a haber juicio. Eh, Versículo 7. Sí. Ahí dice no desperdiciar la palabra, ¿cierto? En personas que no van a recibirla. Y el Señor dice con insistencia, hay un pasaje que habla de a tiempo, fuera de tiempo, Ya, dale, ok, dale. O sí. sea, predica, por ejemplo, a los familiares, nosotros le damos, pasan 20 años y seguimos dando. ¿Qué hay ahí? Hay- es un tema difícil. ¿Hasta cuándo le sigo predicando a alguien? Básicamente esa es la pregunta, ¿no? O sea, le predico, me dijo que no y no le predico nunca más. ¿Quién te envió a predicarle esa palabra? El Señor. ¿De quién es la palabra? Del Señor. Si el hombre a quien tú le estás predicando escucha la palabra, ¿quién hizo esa obra? El Señor. ¿Qué es tuyo? El estar ahí, que sigue siendo obra del Señor. Entonces, si el Señor quiere que yo le predique a alguien, voy a ir a predicarle a ese alguien, que a lo mejor no se va a convertir, porque la obra sigue siendo del Señor. Pasa mucho con otras familias que le insistimos, y después ya no quieren, ¿sabes que no me hablís más del Señor, sí o no? Y hacemos como que damos vuelta al mensaje y lo transformamos en un mensaje en contra. Porque la insistencia nuestra es de parte nuestra, no del Señor. Y tenemos que ser tan sabios que tenemos que orar siempre al Señor para ver si vamos a predicar la palabra del Señor o no. Porque el Señor es el que prepara los corazones que escuchan por medio de su Espíritu Santo, que convence de pecado, juicio y justicia. Pero también nos convence a nosotros de ir con el mensaje, porque nosotros no sabemos a quién el Señor va a salvar y lo peor de todo es que no sabemos cuándo. Uno mismo, ¿cuántas veces me predicaron a mí el Evangelio? De algunos yo me reía y decía, no, este no se va a convertir jamás. Y acá estoy, la obra es de Dios. Entonces, no se trata de uno ser porfiado y seguir, sino que siempre orar para decir, Señor, dame la oportunidad de hablar. Y a veces el Señor no te va a dar la oportunidad y no vas a hablar. Dios sabe. Es más importante nuestra dependencia de Dios en el evangelismo que el evangelismo en sí mismo, porque la obra es de Dios. ¿Sí? Ya. Eh, Versículo 7. Perdón, 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea, funcionó. Herodes, el tetrarca, oyó todas las cosas que hacía Jesús y estando perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, y vemos que empezaron a confundirlo con varios. Termina haciendo una pregunta en el versículo 9, y esa pregunta es vital. Si no supiéramos de quién se trata, que es Herodes Antipas, el mismo que crucificó a Cristo, diríamos, oh, este hombre está pero en una posición espectacular. Dice en el 9, dijo Herodes a Juan, yo lo hice decapitar, tenía su drama ahí. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Linda pregunta, ¿no? Quiero conocerlo. Y tú dices, oh, ese hombre lo único que quiere es conocer a Cristo, pero lo termina matando. No siempre el corazón del hombre va a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos que está haciendo la obra de Dios. Ya, Jesús, quiero ir a este punto, Jesús le delegó a sus discípulos ir a predicar el mensaje de Dios con poder. Y mediante ese poder hubo muchos milagros, ¿sí o no? Anunciaban el Evangelio y sanaban por todas partes, dice. ¿Qué pasa hoy día? ¿Jesús hace milagros hoy? O vamos a la pregunta, ¿cómo lo hace la iglesia hoy? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros hacemos la labor de Cristo aquí en este mundo. ¿Qué pasa con nosotros? Y ahí vamos a Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Se lo saben de memoria, yo me imagino, ¿no? Pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y también se los he comentado, muchas veces ese versículo lo predican como misionero. Hay que ir a un montón de lados a predicar el Evangelio. Y el énfasis real del versículo está en pero. Ojo, todavía no es el tiempo final, le está diciendo Jesús, según el contexto, pero hay algo que es espectacular, que es que ustedes, la iglesia, ahora tienen el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo yo lo he enviado para que more en cada uno de vosotros. Estoy alargando un poco el versículo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Levanta la mano. ¿Cuánto poder tiene el Espíritu Santo? ¿Es Dios o no? ¿Jesús hace milagros hoy? Absolutamente. Y yo le voy a nombrar dos. Salva vidas, ¿sí o no? Por medio de la predicación de su iglesia. ¿Y cuál es el otro? Cambia vidas. Para predicar con pasión el mensaje de salvación por medio de su iglesia. Si mi vida no cambia, si no estás viviendo, yo escribí esto, mira, si no estás viviendo por la palabra de Dios, si no estás viviendo para la palabra de Dios, el poder de Dios no está obrando por medio de ti. No hay milagro. ¿Cómo pues crees que vas a servir al Señor? Pide al Señor que haga ese milagro en ti, que te use con el poder de Él. Y Él va a cambiar tu vida, si tú quieres. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por aprender estas cosas, Señor. Entender a veces situaciones, palabras que nos pudieran enredar. Todo está claro en tu palabra, Señor, y damos gracias por eso. Permite, Señor, que podamos quizás volver a leer este texto pensando en lo que hemos conversado hoy, para que tú hagas esa obra poderosa en nosotros, que tu poder pueda llegar en salvación a otros usándonos. Ayúdanos, Señor, a orar, a depender de ti, a anhelar ser usado por ti, a vivir por tu palabra y no otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén.